La recesión se acerca, y cada vez son más los economistas que lo ven. La pandemia, la restricción de China y la invasión de Ucrania han aumentado la inflación a niveles históricos. Los bancos centrales han subido los tipos de interés para combatirla, pero las bolsas continúan cayendo, reflejando la incertidumbre de los inversores. ¿Qué es la recesión y cómo nos afectará? Se define como una disminución de las actividades económicas que resulta en un crecimiento negativo del PIB. Se considera una recesión técnica si 2 trimestres consecutivos del PIB se contraen. No te pierdas este video para conocer más sobre la recesión y cómo nos afectará. Según una encuesta reciente de Financial Times y la Universidad de Chicago Booth, 7 de cada 10 economistas en Estados Unidos creen que la recesión llegará este año o el próximo. Es posible que esta cifra haya aumentado después de la última semana negra en las bolsas y la subida de tipos de interés. Caer en una recesión tiene graves consecuencias. La disminución de la inversión, el consumo y las transacciones puede resultar en cierres de empresas, recortes y pérdidas masivas de empleo, y dificultades para pagar deudas que pueden llevar a muchos a la bancarrota. Los economistas creen que hay un 65% de probabilidades de que ocurra una recesión en Estados Unidos en 2023 debido a la decisión de la Reserva Federal de aumentar los tipos de interés. El autor prevé que la Fed se equivocará al excederse en la postura de endurecer y no en la de flexibilizar, lo que probablemente causará una recesión moderada. Sin embargo, espera estar equivocado y que todos los problemas económicos se resuelvan y llegue la buena suerte necesaria. Pronosticar recesiones es un ejercicio desafiante. A menudo surgen de impactos inesperados y, a veces, las recesiones que los expertos predicen con total certeza luego no ocurren. Por ahora, la Fed claramente necesita aumentar las tasas de interés para desacelerar la demanda, aliviar la presión alcista sobre los precios y evitar que se arraigue la psicología inflacionaria. Sin embargo, en algún momento la Fed se enfrentará a decisiones mucho más difíciles, ya sea seguir aumentando las tasas o congelarlas. A medida que la economía se desacelera y disminuye la inflación pero sin alcanzar el objetivo del 2%, habrá buenos argumentos para cualquiera de las dos opciones. Anticipo que la Fed de Powell se equivocará por excederse más bien en la postura de endurecer que en la de flexibilizar y, por lo tanto, es probable que se produzca una recesión, aunque moderada. Esperemos estar equivocado, que todos los problemas en las cadenas de suministro globales se resuelvan, que los efectos económicos persistentes de la pandemia desaparezcan y que a nosotros nos llegue la buena suerte que tanto necesitamos, dijo un empresario en una entrevista. Un economista ha dicho en una entrevista en BBC, me atrevo a decir que en algún momento, posiblemente a principios de 2023, estaremos enfrentando un importante proceso recesivo tanto en Europa como en Estados Unidos. No será debido a la pandemia y interrupciones en las cadenas de suministro, la invasión rusa de Ucrania, la escasez de alimentos ni el aumento de los precios de la energía, sino debido a que el proceso de crecimiento falso impulsado por los gobiernos mediante una expansión monetaria masiva llegará a su fin. El boom terminará y se producirá una depresión. Durante el segundo semestre del año, se estima que el hemisferio norte continuará con un nivel de actividad razonable debido a las vacaciones y las festividades de fin de año, pero las fiestas no duran para siempre. Además, los rendimientos de la deuda estadounidense están aumentando, lo que aumentará el atractivo de los capitales internacionales para regresar a Estados Unidos, por lo que habrá que ver qué impacto tendrán los flujos de capitales globales en la actividad interna. El economista señaló que la Fed, al aumentar los tipos de interés, podría provocar una recesión o estanflación. A pesar de que el presidente Biden ha declarado que la Fed no busca inducir una recesión, el aumento acelerado de las tasas tiene un impacto negativo en el consumidor medio y la economía de Estados Unidos. El aumento del costo del capital reduce el consumo y la inversión, lo que alivia las presiones de la demanda, pero no resuelve las restricciones de la oferta debido a la pandemia o conflictos internacionales. Algunos economistas ven un aumento de las tasas de interés y creen que puede haber una recesión, pero esto depende de la geopolítica y otros factores como la pandemia. Estados Unidos ha demorado aumentar sus tasas para evitar una recesión. La economía se mueve en ciclos y las tasas de interés y recesiones son parte de estos ciclos. Los bancos centrales y la política económica tienen el objetivo de equilibrar estos ciclos para evitar inflación y desempleo. La pandemia ha afectado a la economía mundial, pero creo que lo peor ha pasado y Estados Unidos enfrenta ahora la inflación, lo que frenará el crecimiento. La pandemia ha afectado a la economía mundial,
pero la inflación está disminuyendo y la tensión en China por la pandemia se sigue relajando. Si esta tendencia continúa, es probable que salgamos de esta sin una recesión.